buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, en el que nuestro querido amigo y compañero académico José Manuel Revuelta Soba nos va a deleitar con otra de sus queridas y esperadas conferencias. Muy bien, tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Elena Martínez Rodríguez de Lema para la lectura del acta. Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Autoridades, compañeros, académicos, amigos. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Real Academia el pasado 25 de febrero de 2022, recogida en el acta número 374, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2022-2023 la conferencia titulada Los asombrosos caminos de la sangre desde Aristóteles, a cargo del ilustrísimo señor profesor don José Manuel Revuelta Soba. Como saben ustedes, la Academia, cuando interviene algunos de sus miembros, tiene por norma no contemplar su presentación, entendiendo que ésta ya fue ofrecida en el momento de su ingreso y con el fin de evitar reiteraciones en sucesivos parlamentos de los señores académicos. No obstante, recordemos que el profesor Revuelta Soba es catedrático de cirugía y profesor emérito de la Universidad de Cantabria, de donde ha sido vicerrector durante 11 años, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario de Valcedilla durante 25 años. Ha sido director del Departamento de Ciencias Médicas y Quirúrgicas, fundador de la Unidad de Ingeniería de Biomateriales de la Universidad de Cantabria, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Cardiovascular de la Sociedad Internacional de Cardiocirujanos, presidente de la Comisión Nacional de Educación durante 22 años y editor jefe del Centro de Tecnología Valvular de Cirugía Cardiotorácica, entre otros cargos nacionales e internacionales, especialmente en Estados Unidos. Es miembro de 20 sociedades médicas internacionales, del Comité de Editorial de Publicaciones Científicas de España, Comité Evaluador del Fondo de Investigaciones Sanitarias y de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Ministerio de Educación, entre otros. De su producción científica citamos 78 artículos publicados en prensa. Ha dirigido 25 tesis doctorales, todas calificadas cum laude. Pronunciado 432 conferencias en instituciones nacionales y extranjeras, 335 ponencias en congresos nacionales e internacionales, 345 publicaciones en revistas científicas y libros nacionales e internacionales. Entre sus distinciones citamos la avenida en nuestra ciudad que lleva su nombre, el primer premio Almena en 1999, el 11º premio Joan Alós 2004 de investigación, premio de identidad isleña en Fitur 2008 en Madrid y el premio Profesor Revuelta de la Sociedad Española de Medicina Cardiovascular a la mejor ponencia en el Congreso Nacional de Madrid. Ha desarrollado su actividad profesional en hospitales de territorio nacional en Houston y Nueva York. Cuenta con 6 patentes y aportaciones originales publicadas en revistas de prestigio internacional. Es miembro activo de 21 sociedades médicas nacionales y extranjeras, académico de número de la de Medicina de Cantabria y correspondiente de la Real de Medicina de Murcia, de la Real Nacional de Medicina y de esta Real Academia de San Romualdo desde el 15 de octubre de 1999, con la que siempre está dispuesto a colaborar, aún haciendo un hueco en sus muchas actividades profesionales. Muchas gracias. Muchas gracias, doña María Elena Martínez.
Pues tiene la palabra don José Manuel Revuelta Soba para pronunciar su conferencia. Buenas venidas, señor presidente. Señor presidente, autoridades civiles, militares, amigos, miembros de la Junta Directiva, que siempre son tan proclives a invitarme a dar una conferencia aquí, una de las cosas mejores que pueden hacer, porque yo venir aquí y ver a mi familia, ver que aquí presentes y tal, es una alegría. Y aquí es un honor también, una academia tan sólida, yo diría que a veces no demasiado valorada por quien tiene que valorarla, una de las academias que provee constantemente más cultura a una ciudad importante, casi 100.000 habitantes como es San Fernando, y yo creo que con sus publicaciones, con sus consejos y con su impacto, yo creo que merece un reconocimiento importante. Nosotros en otras academias, como la de Medicina de Cantabria, se reciben presupuestos muchísimo más elevados cuando tiene una sesión académica por mes. Dicho esto, quiero espero que tengan ustedes una tarde, un rato, yo siempre lo digo, agradable. El título de la conferencia, que luego veremos. Esto ha sido por invitación del almirante Cornago, que me honra con su presencia, como otras autoridades importantes de nuestra querida Armada. Pues esta foto la hice yo, o sea que si los defectos me los disculpan, pero es una tremenda alegría para mí cada vez que vengo a ver el riquísimo patrimonio que tenemos. He visto en el Observatorio de Marina todo lo que hacen, que son respetados por el mundo entero. Tenemos una biblioteca en el observatorio que algún volumen de esto puede costar 2 millones de euros, y lo tenemos aquí. No lo puedo decir muy alto, no vaya a ser que necesite más refuerzo militar. Pero vamos, que quiero decir que con esto lo que me gustaría es que ustedes sepan la alegría que tengo yo viniendo aquí y siendo recibido de una manera tan cariñosa por tantos amigos que yo diría que son todos ustedes. Nada más que veo cara de amigos entrañables, diría yo, con los que he compartido muchas vivencias, y de algunos de ellos desde niño. Claro, el título es un poco, como siempre los pongo, un poco intrigante, ¿no? Digamos, es mi intención, intrigar. Entonces es los asombrosos caminos de la sangre desde Aristóteles, como ha escrito mi buen amigo, el profesor Melero, dice, la sangre viene revuelta. O sea, efectivamente, espero que pongamos un poco de orden desde el desconocimiento tremendo que tenemos aquí, hasta realmente cómo ha costado muchísimo sacrificio llegar hasta donde hemos llegado para conocer cómo hoy día circula la sangre y somos capaces de modular y cambiar de sitio la sangre, sacarla del cuerpo, volverla a meter. Todo esto está posibilitando que estemos con vida aquí. Bueno, Aristóteles, la primera línea de su primer libro, de todos los volúmenes que escribió, el libro Alfa, nos dice: comprender cómo funciona el mundo constituye una necesidad humana básica. Nosotros necesitamos conocer. Nosotros miramos al cielo y no entendemos nada. De hecho, somos muy poquita cosa, muy poca cosa. Siento decirlo, somos muy poca cosa. Si miramos las escalas del cosmos, ¿qué somos nosotros? Somos capaces de... Vivimos en un rinconcito del cosmos, en una galaxia
no digamos ya en la estrella que tenemos, que es de tamaño medio, pero en una galaxia de las cientos de miles de millones de galaxias que se sabe que existen, ¿no? O sea que nosotros somos poca cosa, pero puntualicemos las cosas. Poco más de 1 kilo de sustancia gris de nuestro cerebro ha sido capaz de pensar a lo grande. Ha sido pensar de mirar el cielo, de entender, yo soy inteligente para mirar, porque algo, y los animales que le rodean no son capaces de hacer eso. Pero entonces nos hemos dado cuenta, y hemos estudiado, y hemos trabajado, y con ese kilo, solamente 1 kilito, imagínense lo que es el universo, 1 kilo de materia gris, hemos descubierto las leyes de la física, hemos descubierto las leyes de la biología, hemos descubierto cosas que nos hacen comprender lo grande y lo pequeño, porque nosotros tenemos dificultad para entender lo grande. Yo no entiendo 100.000 millones de euros, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Si al poseedor de esto le cargaran con esos billetes, lo dejaría en el camino, no podría llevárselo, porque es inentendible. Las estrellas, pasa todo esto. O sea, nosotros no entendemos lo grande. Tenemos leyes que, sin embargo, sí nos explican cómo funciona lo grande, cómo funcionan las galaxias, cómo funcionan los cúmulos estelares, cómo funciona la supernova, cómo funcionan las estrellas de neutrones, agujeros negros. Y ahora estamos liados, esa sustancia oscura, que no sabemos qué es, que es la mayor parte. Pero nos ocurre lo mismo en lo pequeño, en las partículas elementales. A mí me interesó mucho eso de las partículas elementales porque como siempre andamos con los microbios, yo dije, en las partículas elementales, pero claro, ahí están todos, los fotones son partículas elementales. Los bosones, los leptones, los neutrinos. Ahora mismo, nos están atravesando a todos. Miles de millones de neutrinos y las paredes esas pasan. Yo siempre me pregunto, que tantas partículas nos estén impactando, eso, nuestro envejecimiento puede ser porque estamos bombardeados por neutrinos constantemente, o por qué es eso. No puede ser bueno que nos estén bombardeando tanto. Tampoco podemos hacer nada, o sea que tampoco podemos hacer nada. Pero nos están bombardeando los neutrinos, nuestro ADN, nuestra timina, la guanina, todo eso están siendo bombardeados constantemente. Las partículas elementales están en una cosa que se llama modelo estándar, que es como diría yo, lo mismo que en la química de Mendeleev, que uno sabe dónde poner y uno... Es que aquí años antes, bastantes años antes, se dijo, tiene que haber un bosón que le dé masa a los demás, que dé energía a los demás, porque si no, ¿cómo es esto? Y lo descubrió Higgs, dieron el premio Nobel. Pero quiero decir que eso se predijo antes. O sea que es una tabla maravillosa que es el modelo estándar. Pero todo esto va cada uno por un lado. Lo grande y lo pequeño no funcionan igual. Y eso ya lo vio Einstein y otros sabios. Pero entonces viene una cosa que es la teoría de cuerdas. En la teoría de cuerdas no la ha visto nadie, porque ¿cómo lo va a ver? Es como 10 elevado a la menos 35. Es como un 0,00035 0 y un 1 al final. O sea, ¿qué tamaño es eso? ¿Qué tamaño es eso? Entonces, sin embargo, se ha visto que a lo mejor el fotón, el neutrino, todo esto son como cuerdas, como un violín o una guitarra, que me gusta a mí decir más, que vibra, y a la vibración puede ser, en ese momento es un neutrino, y si vibra de otra manera es un fotón. Y esto es todo esto, cuando uno se adentra en cómo somos nosotros, es maravilloso, es maravilloso. O sea que seremos poquita cosa, pero bien aprovechados. Entonces, comprender el origen de la vida humana ha sido... Claro, yo digo que las grandes obras están la vida y la inteligencia. Eso es explosivo. Entonces, de pronto un animal era tremendamente inteligente como para poder entender todo esto. Y claro, en los siglos anteriores, con un desconocimiento tremendo de todo, de todo el conocimiento, bueno, habían los típicos, los sabios, como Leonardo. Leonardo es un sabio
impresionante y se metió a ver cómo la vida empieza, cómo se organiza, cómo... Impresionante. Y todos estos dibujitos de alrededor como flores son cómo empieza la vida. Eso es maravilloso. Y yo vi este libro, que me lo descubrí por casualidad, que es The Court Midwife. Eso es la matrona de la corte. Y también explica de una manera maravillosa y gráfica cómo se desarrolla la vida en el interior de la madre. Es genial. La sangre. La sangre, en muchos aspectos, durante mucho tiempo, y yo diría que todavía, es un misterio. Y a mí me gustan los misterios, ya lo he dicho alguna vez aquí, por una cosa, porque es desconocimiento. Cuando dices es que el misterio de la no sé qué, ignorancia, punto. Respetable, pero ignorancia. Entonces, el misterio de la sangre es, nuestra Biblia dice, el alma está en la sangre. El alma de la sangre es lo que da la vida al cuerpo y tal. Bueno, realmente ya la están enfocando desde hace muchísimo tiempo como que la sangre no es solamente un líquido rojo debido a la hemoglobina, que es un colorante, una proteína, por supuesto, que le da ese color. Y desde mucho tiempo que yo he estado investigando esto, todo el mundo la relaciona con el alma. Y la sangre lleva el alma, quizás es porque lleva la energía. Tú estás muy mal, te ponen sangre y de pronto ya empiezas a pensar. Eso lo hemos visto todos los médicos, un enfermo que está allí, que parece que se está muriendo, y le inyecta sangre y ya vuelve otra vez a estar conectado. Entonces, es como una emanación de la divinidad. Y uno puede creerse o no creerse, pero quiero decir que yo no quiero inducir aquí a ninguna creencia religiosa, por supuesto, pero sí que vean las connotaciones que ha tenido a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios. Entonces, todo esto, porque claro, si uno coge el sistema circulatorio humano y lo va poniendo uno pegado encima de otro, 40.000 kilómetros tiene que recorrer los hematíes y los glóbulos blancos, 40.000 kilómetros. Es como si medimos el Ecuador, la Tierra, el Ecuador, por el Ecuador, porque si no serían menos. 40.000, la última estimación es 40.008 kilómetros. Los físicos y expertos que hay aquí me podrán desautorizar y pido que me perdonen como los historiadores. No soy historiador, no soy físico, simplemente aficionado. Y entonces, las células, nosotros tenemos muchas células, cientos de millones de células en el cuerpo. Bueno, pues la que tenemos más frecuente de todas son los glóbulos rojos, los hematíes, que tienen una vida media muy corta, que van muriendo y se van reponiendo por la médula ósea y tal. Pero bueno, el hecho es que tienen de 6 a 8 micras, o sea, milésimas de milímetro, muy finito. Entonces, ¿qué ocurre? Que tienen que recorrer mucho territorio. La aorta, por supuesto las arterias, por supuesto las arteriolas, y llegan allí por los capilares, que son muy finitos. Y entonces yo, por pura casualidad, me encontré esta imagen, que la tengo como oro en paño, que es esta. No sé si esto va. Bueno, si no va, no importa, yo estoy preparado. Entonces, fíjense lo que es esto. Esto es capilares que se tienen que deformar incluso para poder pasar los hematíes por estos caminos y uno no se extraña a veces que se coagule alguna arteria. Es que fíjense cómo tienen que pasar ahí. Bueno, resulta que esto es una imagen maravillosa porque durante siempre se ha dicho que las válvulas del corazón no tienen arterias, ni arteriolas, ni capilares, que se nutren por imbibición, por su contacto constante con la sangre. Y entonces esto demuestra que no es así. Que demuestra que a través del tejido, y no es el único vaso, porque hay otro aquí, lo tienen aquí. O sea que realmente tienen capilares en determinados sitios del territorio. Bueno,
Aristóteles, claro, ustedes dirán, ¿viene a hablar de física o viene a hablar de sangre o qué? No, Aristóteles. Aristóteles, un sabio impresionante, con autoridad total. ¿Y por qué era tan, y ha sido, y es, tan reconocido mundialmente? Nadie se atrevía durante 1500 años a contradecir a Aristóteles. Nadie. Ni la Iglesia. Nadie lo contradecía. Filósofo y científico maravilloso. Estuvo en la Academia de Platón. Cuando murió Platón fue miembro durante 20 años activo. Y su padre era médico. Entonces era médico del rey de Macedonia, Filipo II. Y le dijo, quiero que tu hijo sea el tutor de mi hijo. El tutor de su hijo no era más ni menos que Alejandro el Magno, que como saben ustedes vivió nada más que 33 años e hizo un imperio. Si llega a vivir 66, pues no sé lo que hubiese sido. Un hombre tremendamente culto también, que tuvo un maestro como Aristóteles. ¿Y por qué era tan importante Aristóteles? Era importante porque logró, en aquella época, en el 300 a.C., logró sintetizar todo el conocimiento que había en Occidente. Lo que escribió él era todo lo último que había en el mundo occidental. Entonces lo escribió en un pergamino, por supuesto, y tal, que eran 14 libros, el Organon. Organon era su obra. Pero unos 300 años más tarde, Andrónico de Rodas le empezó a llamar metafísica debido a su contenido, ¿no? O sea que lamentablemente la mayor parte de la obra de Aristóteles se ha perdido. Andrónico la conservó durante mucho tiempo en cuevas, a una temperatura constante, digamos, no sé si humedad o no, eso lo desconozco, pero la verdad es que por lo que yo he podido leer, toda esa obra se pasó a la biblioteca de Alejandría. En la biblioteca de Alejandría obviamente cuidaban y tenían un cuidado tremendo de todas las obras y libros que habían allí. Cuando hablo de libros, hablo de pergaminos por la época y tal, y se tradujo al latín en el siglo XI y XII. Lamentablemente, toda esta obra, aquí está el cuadro este maravilloso que está en los Museos Vaticanos de Rafael, y bueno, y hay una cantidad de sabios, de astronomía, de óptica, de todo está ahí. Y están los dos grandes, el fundador Platón y Aristóteles, ¿no? Bueno, el tema es que Aristóteles, en esa recopilación, siempre él tuvo claro varias cosas. Una, que el corazón era fuente de vida, que allí se originaba la sangre en el corazón y que contenía, obviamente, la materia alimenticia, liberaba calor, sensaciones, pero se iba calentando por el movimiento que tenía el corazón constantemente. Y entonces él relegó el cerebro a un órgano puramente refrigerante y tuvieron que pasar 500 años, a Galeno, poner las cosas en su sitio y decir que, bueno, que el cerebro y los nervios y tal estaban conectados y que esa función puramente refrigerante que no era tal, ¿no? Bueno, de cualquier manera, el gran Aristóteles, para él todo eran ventrículos. Sabemos nosotros claramente que nosotros tenemos las dos aurículas, que es la parte de arriba, las dos aurículas y los dos ventrículos. Bueno, él dijo que esto no era nada más que una dilatación de las venas. Allí estaba lleno de sangre venosa. Y luego él le llamó ventrículo derecho, al izquierdo le llamó medio y al ventrículo y a la aurícula izquierda le llamó ventrículo izquierdo. Bueno, eso no cambia las cosas porque realmente que le llamen otra cosa da igual. Pero sí que él puso énfasis, no entendía como el corazón está dividido en dos partes, ¿no? Aurícula, ventrículo y los tabiques en medio. ¿Cómo pasa la sangre de un lado a otro? No lo entendía. Y entonces él dijo que pasaban por unos poros y orificios en el tabique interventricular. Por ahí se mezclaban la sangre. Y entonces esto, que se le ocurrió a él, porque él no hizo
ninguna disección de cadáveres ni nada de eso, pues bueno, pues fue aceptado, y tanto que fue aceptado. 500 años más tarde, el gran Galeno, Claudio Galeno, que nosotros hemos respetado tanto los médicos y filósofos, era el más prestigioso de la Edad Antigua. De hecho, fíjense, Galeno ya clasificó en anatomía, todo el conocimiento de Aristóteles y tal, lo puso en anatomía, fisiología, patología, farmacología, incluso neurología. O sea, estuvo ya dando un poco lo que eran las especialidades incluso, ¿no? Y entonces, todos los libros de Galeno, todo esto fue impartido en Europa durante 1,5 milenios, 15 siglos, ¿eh? O sea que tuvo mucho impacto. Y nunca diseccionó un cuerpo humano. Todos sus libros en latín, preciosos, increíbles. Pero él únicamente en una pequeña cosa difirió de Aristóteles. Él proclamaba que era el hígado el que producía la sangre. Y el aire que se aspiraba por el pulmón pasaba por las arterias. Yo creo que aquí lo que ocurre es que en algunos animales, ellos, Galeno y su escuela, por supuesto, pues disecaron animales, no disecaban pues, cadáveres humanos, pero animales, y veían que la sangre estaba, y las venas y las arterias estaban exangües, ¿no? Obviamente, al morir y tal, pues se quedaban exangües. Y veía como que había aire dentro, cuando las cortaba, quedaban con aire, y pensaba que por allí circulaba el aire también. O sea que el hígado era importante. Pero él sistematizó este esquema que me encontré, es curioso, como puso el primero, un sistema circulatorio que era el hígado, otro que era los pulmones, fíjense, la flecha va indicando cómo pasa y tal, y el corazón. O sea, los 3 sistemas circulatorios. Y él mantuvo todavía lo de los poros, el orificio interventricular. Yo creo que seguramente es una teoría que no está comprobada. Existe una cardiopatía congénita que le llamamos nosotros tabique interventricular en queso de Gruyère, porque son muchos agujeritos en el tabique interventricular. Técnicamente se llamaría comunicación interventricular múltiple. Puede ser que en algún caso alguien, o incluso Aristóteles, viera uno de estos corazones y pudiera remedar que por ahí es donde iba la sangre, por ahí es donde pasaba la sangre. Pero bueno, de alguna manera Galeno siempre metió el tema del espíritu vital, el alma, localizada en el corazón. Siempre el corazón. Y eso, fíjense cuánto ha durado esto, cuánto está durando. Siempre el corazón, el alma, cualquier cosa en el corazón siempre está como reflejado, que nuestro alma, nuestros sentimientos están con lo fácil que es irse un poco más arriba, pero seguimos en el corazón. La flecha de Cupido siempre es el problema del alma ahí en el corazón, y lo que mantiene la respiración, según Galeno, y los latidos. Y el sistema circulatorio, desde el corazón izquierdo, la sangre se distribuye por las arterias, todo el cuerpo, y por tanto lleva el alma por todo el cuerpo. No solamente esto. Llega el gran Leonardo. El gran Leonardo sí que se dio cuenta que bueno, había que verlo, eso había que verlo. Y entonces tenía un buen amigo en el Vaticano que era el Papa. El León X le quería mucho. Y entonces estaba muy en contacto con él, con su obra pictórica, con tal, siempre, y le pedía cosas, y el Papa siempre le decía que sí. Y entonces una de las cosas que le pidió fue que con el anatomista más importante de Italia, que era Marcantonio de la Torre, pudieran en los cadáveres de los criminales que eran ajusticiados, ellos inmediatamente estarían allí y poder estudiar un poco. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que eso de los poros y de la comunicación interventricular, que no era, eso no. Pero tampoco siguió más adelante. Negó la existencia, pero no siguió adelante. Estos dibujos maravillosos que todos hemos conocido en ocre y tal. Y nos llega ahora, aparte de Vesalio,
por supuesto, el gran Vesalio y tal, belga, un médico belga, entonces de la Bruselas española, porque entonces en el siglo XVI era de España aquello. Entonces él pues pintó toda la anatomía, ha sido de referencia y de estudio de nosotros los médicos, sobre todo los médicos viejos como yo, y entonces el gran Vesalio. Pero llega un teólogo y científico, porque era un científico de verdad, y es aragonés, y como buen aragonés se le metía una cosa en la cabeza y no bajaba el pistón, le costó un problemillas, y él seguía, y bueno, resulta que tampoco veía muy claro lo de la Santísima Trinidad, ¿no? Él escribió este libro en 1531, de Trinitatis Erroribus, y de Dialogorum de Trinitate en el 32, poniendo en cuestión la Santísima Trinidad por lo siguiente. Porque la Biblia no contiene ninguna referencia a la Trinidad. Decía que el dogma trinitario resultaba totalmente incomprensible, incompatible con nuestra religión, que es monoteísmo, el monoteísmo cristiano. Le escribió 30 cartas a Calvino, advirtiéndole de los errores, sobre todo, de Felipe de Melachón, que fue el que tradujo la Biblia y era reformador religioso, amigo de Lutero, y a quien impugna los errores de los luteranos. Y pedía restituir el verdadero cristianismo con un libro que escribió. Vamos a ver. Yo no soy historiador, ¿vale? He leído todo lo que he podido desde hace unos meses para traerle la información a ustedes bien. Aquí. Sobre el proceso a Servet, que como saben ustedes, y lo vemos luego, fue condenado a morir en la hoguera. Entonces, yo he tenido la oportunidad magnífica de hablar con el reverendo pastor de la Iglesia Protestante, el buen pastor de San Fernando, que se llama don José Eugenio Burguillo Marín. Una persona entrañable, culta y bueno, ustedes tienen que entender una cosa. Nosotros tenemos la iglesia protestante aquí en la calle Pérez Galdós, donde yo nací, muy cerquita de donde fue mi casa hasta mi juventud, y la iglesia protestante era una cosa allí rara, ¿no? 1872 se fundó. El año pasado hizo 150 años que tenemos la iglesia protestante. Posiblemente le hemos hecho poco caso, injustamente, porque una parte de los cristianos isleños han sido cuidados por esta comunidad religiosa, que yo creo que merece un respeto, y si ustedes conocieran al pastor, se darían cuenta de que sería bueno sentarse a tomarse un café con él. Una persona culta, buena y tal. Y yo, después de un muy corto espacio de tiempo, donde yo le decía, lo que hicieron ustedes con Servet. Y entonces él me dio razones sobre las cartas y sobre el esfuerzo que hizo, por lo visto, Calvino, para salvarle de la muerte. Él decía, si viene a Ginebra, seguro que lo van a matar. Y como esa frase que se le atribuye a Calvino, si Servet pone los pies en Ginebra, no saldrá vivo de ella. A lo mejor lo que quería decir es que le van a matar, la Inquisición. Como así pasó. O sea, pero ¿esto qué tiene que ver con lo de la sangre? Es que él fue, como era investigador, dijo, yo no entiendo por qué una arteria, como la arteria pulmonar tan gorda, que es casi como la aorta, va simplemente a darle nutrición a los pulmones. O sea, así tendríamos que tener todas las arterias gordísimas. Aquí, el pulmón, seguramente, lo que ocurre es que allí hay otra circulación, la general del cuerpo y la del pulmón, que le llamamos la circulación menor, los médicos. Bueno, la sangre, él escribía en uno de los libros en el libro quinto, la sangre es transportada por la arteria pulmonar a los pulmones, donde se torna de color rojo brillante. Eso es muy importante. La sangre venosa de pronto está roja. Sabemos lo que es una sangre de una vena y sabemos lo que es una arteria cuando sale a chorro.
eso roja, brillante, preciosa. Entonces lo escribió en el libro quinto, se extendió, pero hay unas páginas donde de alguna manera él está hablando de la Trinidad, está hablando de la circulación menor y tal. O sea que la circulación menor, su descubrimiento maravilloso del aragonés, se vio involucrada en un problema grave trinitario. O sea que realmente cosas diferentes. Pero claro, él lo escribía en el mismo libro. Y a veces en páginas muy próximas. Y se metió en un lío. Se metió en un lío la circulación menor, que estuvo prohibida y toda esta cosa, como si la verdad... Perdón, aquí está la circulación menor arriba y la circulación mayor, saben ustedes, de la aurícula derecha, toda la sangre venosa ya sin oxígeno o con poco oxígeno va al corazón derecho, de ahí va a la arteria pulmonar, se oxigena y vuelve a la aurícula izquierda y de ahí a la aorta, boom, otra vez. O sea que hay dos circuitos claramente diferenciados. Y aquí es donde está en la Trinidad por un lado, el circuito, en la circulación menor, en el libro quinto, y entonces, claro, la Inquisición ordenó quemar todos los libros. Se quemaron todos los libros de él, pero afortunadamente quedaron 2 ejemplares que están en Viena y en París, en las bibliotecas nacionales, y un ejemplar incompleto que le falta la portada y 16 páginas, pero no la de la circulación menor, que bueno. Y él mantiene que el alma es transportada por la sangre y eso es la irradiación de la divinidad. O sea, de alguna manera la divinidad va por todo el cuerpo. El Tribunal de la Inquisición de Ginebra le condena a una multa de 1000 libras de oro y a morir en la hoguera a fuego lento. Él pidió que le pusieran la madera seca, muy seca, pero no hubo suerte y debió sufrir, claro. William Shakespeare ya lo dijo, el hereje no es el que arde en la hoguera, el hereje es el que la enciende. Bueno, ¿y para qué sirvió? Le sirvió de la muerte de él, del gran Servet, sirvió y nos sirvió todavía, porque se planteó en Europa un tema que estaba muy restringido todo, y se planteó en Europa la libertad religiosa, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que ahora parece que algunos la han inventado. Esto es así. Y, como no, Voltaire rehabilitó la figura de Servet contra el fanatismo, la superstición y la violencia oral y física. Un maravilloso anatomista de la época española, ignorado yo nunca he oído hablar de Juan Valverde y de pronto descubro que tiene unos libros impresionantes. Él estaba en Valladolid, se formó en la Universidad de Valladolid, él era palentino, de Amusco, allí está una fotografía de una iglesia de Amusco, actual. Y entonces, como no encuentra la manera de hacer disecciones anatómicas en cadáveres, pues se tuvo que marchar de España. Entonces se trasladó a Italia, allí contactó con los grandes anatomistas que mencionábamos, y en Padua y en Pisa, grandes universidades, por supuesto, ya pudo él trabajar allí y ejerció la medicina en el Hospital Santo Espíritu y murió en Roma. Se quedó ya allí siempre. Este cuadro es un cuadro que está en Baltimore, que curiosamente ahí no estuviera en España, ¿no? O sea, parece como que nadie le quería, pero era un gran, pero grande de verdad. De Anime et Corpori Sanitate Tuenda Liberus, un libro para preservar la salud del cuerpo y del alma, y sobre todo la historia de la composición del cuerpo humano. Por supuesto, esto todo en latín, lo publicó en Roma en 1556, y él hizo muchas autopsias y mucha disección de cadáveres, y ahí también vio que Servet tenía razón, claro. Y entonces, claro, llegó Harvey, que en Inglaterra tampoco le dejaron hacer mucho y se tuvo que ir a Italia, a las mismas universidades, Padua y tal, y allí, este es un libro facsímil que me regalaron que maravilloso, donde he sacado
la fotografía es esta y sobre todo la de la derecha, donde explica perfectamente cómo la circulación menor es muy bien. Ahí, claro, eso ya en su libro de 1649, de Circulationes Sanguinis, es donde realmente ya queda establecido de que obviamente eso es así, y la figura de Servet. O sea que pasaron 2 milenios para que una cosa parece tan obvia ahora no lo fuere, ¿no? O sea, pasaron muchos siglos, de hecho desde Galeno a Servet 14 siglos, ¿eh? O sea que una barbaridad. Bueno, vamos a hablar de esta parte de la conferencia. Me gustaría hablar de unos caminos que yo le llamo caminos naturales y otros caminos artificiales. Los caminos de la sangre, los caminos naturales, que como hemos dicho son estos, la circulación de los pulmones y la otra, pero llega de pronto una nueva vida y todo cambia. Ya no tiene nada que ver con todo lo que hemos dicho, porque claro, no hay comunicación entre la placenta, la vena umbilical, le llega a través de la cava inferior por un conducto que tenemos ahí en la cava inferior, y le llega la sangre al niño. Y de ahí, claro, ¿qué pasa? Se queda en el corazón derecho. ¿Cómo pasa otra vez el mismo lío? ¿Cómo pasa al izquierdo? Sus pulmones no están funcionando, sus pulmones están colapsados. El niño no le funciona la circulación menor, nada, cerrado. ¿Cómo pasa la sangre otra vez del lado derecho al lado izquierdo? Menudo, otro lío. Pues pasa por un agujero, ese foramen oval permeable que está entre las dos aurículas, como una especie de agujero con un pequeño, que parece como una valvulita. Y otro en el ductus arteriosus, que es una comunicación entre la aorta y la pulmonar. O sea que todos los niños nacen con una cardiopatía congénita, digamos. No es una cardiopatía, es una cosa normal. Si ustedes auscultan, simplemente poniendo un niño recién nacido, le ponen la oreja aquí y tiene un soplo que le llamamos en maquinaria, que es como las máquinas de los trenes antiguos, que es sístolo y diastolo. Ponen la oreja aquí al niño recién nacido y lo van a escuchar, y durante horas. Luego, al cabo de 24 o 48 horas, se cierra. Es el cierre funcional. Y al cabo de una semana, 2 semanas, los pediatras que tenemos aquí, pues, el profesor Lechuga Campoy, catedrático de pediatría, y otros ilustres pediatras que me honran con su presencia aquí, pues resulta que saben muy bien esto. Saben que al cabo de una semana, 2 semanas, se cierra. Cuando no se cierra, es un problemita. Es un problemita que hay que resolver. Aquí tenemos el ductus y aquí tenemos el foramen oval permeable. Y aquí tenemos el esquema, como la sangre por la vena umbilical y por la arteria umbilical luego vuelve otra vez a la placenta, a su madre, que le va a ir oxigenando, ¿no? Bueno, esto es un ductus de uno de mis pacientes, que se ve claramente aquí la comunicación entre esta sería la aorta y esta sería la pulmonar. Se ven los pulmones aquí, las arterias pulmonares. Bueno, pues se comunica, todo esto que hay aquí es un ductus, muy grande, muy grande. Y entonces por eso cuando pasa tiempo no tenemos más remedio que operarle. Yo descubrí, y eso descubrí, posiblemente lo hacían otra gente, que los niños, sobre todo prematuros, porque muchos de ellos eran prematuros o de bajo peso, resulta que morían simplemente sacándolo de la incubadora, llevándolo al quirófano. Entonces yo dije, bueno, los voy a operar en la incubadora. Y así conseguíamos una supervivencia casi completa, ¿no? Aquí tenemos el ducto de una de las operaciones esta, para cerrar aquí, y ahora, afortunadamente, la cardiología intervencionista logra, por un catéter, pues cerrar, ocluir el ductus, en la mayoría de los casos. O sea que la tecnología ha superado ese inconveniente de tener que operar al niño que tenía muy poco peso, tener que exponerlo a un riesgo tan elevado, ¿no? Y tenemos otras cardiopatías, como la coartación de aorta. Fíjense lo que es esto. Esto se descubrió mucho en algunos
chicos en el servicio, cuando había el servicio militar obligatorio, los médicos militares descubrían muchas coartaciones de aorta que habían llegado hasta adultos. Eran chicos que tenían el hemicuerpo superior muy fuerte, musculatura y tal, y el hemicuerpo inferior muy debilucho, porque no tenía, digamos, se ocluía, fíjense aquí, se ve muy bien, se ocluía la aorta entre la parte de arriba y la parte de abajo. Y entonces esto, claro, la sangre tenía que buscarse el camino para que si no, no sobreviviría. Entonces, a través de la arteria mamaria interna y la arteria intercostal hacían un arco, o sea, la carretera principal está obstruida pues por los caminos vecinales, y esto llegaban a tener realmente muy flujo. Claro, no tenían unos pulsos femorales muy buenos, pero suficiente sangre como para nutrir y llegar a los 18, 19 años del servicio militar, ¿no? Ahora todo eso se diagnostica muy fácilmente inmediatamente desde pequeño, ¿no? Los pediatras. Aquí se ve perfectamente, con toda la tecnología que tenemos ahora, que no diagnostique esto, de verlo aquí perfectamente, fíjense, aquí se ve, y cómo toda la circulación colateral y tal, y cómo aquí, con resonancia magnética y tal, esto ya está fácil. Ahora se suele poner un stent cuando se puede pasar, porque a veces es que está ahí una oclusión completa, no hay una manera de pasar allí, y entonces con el stent se resuelve muy bien el problema por la cardiología intervencionista. Y si no, tenemos que operar y hacer esta operación, que quitar esto que sería, he puesto aquí una imagen de un diablo del juego, para que me entiendan cómo es lo que hacemos, quitar un trozo de aorta ascendente, otra de aorta descendente, y vean la pieza que hay que sacar. Hay también comunicaciones entre la aurícula, como habíamos dicho, el contacto, la mezcla de sangre, y esta operación, siempre, alguna vez la he mostrado aquí, porque le tengo mucho cariño, porque fue la primera operación de corazón abierto que realicé yo en Barcelona, y entonces me la tengo yo como muy bien. Fue muy bien el paciente. Otras veces se puede cerrar con un trocito de pericardio, con un parche sintético. Ahora se está haciendo con robótica. Muy bien. Aquí esto es una imagen de robótica. Y también se puede hacer con este tipo de catéter, que tiene un paraguas, y cuando uno llega al agujero, hace un movimiento con el catéter y se abre el paraguas, y luego se destornilla el catéter y no hay que operar al paciente. También lo mismo en la comunicación interventricular. Aquí tenemos un dispositivo también que, cuando no es muy grande, se puede hacer perfectamente también. Aquí es una de mis operaciones de comunicación interventricular, por el golpeteo tan grande que va de la sangre del ventrículo izquierdo con mucha presión de derecho con baja presión, ventrículo derecho, esa pulsatilidad va deformando los cartílagos todavía no fuertes del esternón, y por eso los niños aparecen con esta deformidad del tórax. Eso es en los empujes del corazón hacia el esternón, no formado todavía del todo, se llama tórax Davis. Entonces este es uno de mis pacientes. Y una cardiopatía que a mí me ha gustado siempre mucho es los niños azules, que la tetralogía de Fallot, que lo describió un francés en 1888, tiene 4 defectos, pero vamos, como no le voy a ustedes aquí a aburrir, simplemente que estos niños que nacen azules, que además se ponen en cuclillas siempre, tratando de comprimir todas las arterias del esplácnico para darse un poco más de oxígeno al cerebro, pues bueno, esto me interesó mucho. Estuve 3 años haciendo mi tesis doctoral sobre esto. ¿Por qué? Porque una de las cosas que había que hacer era abrir la pulmonar, porque estaba poco desarrollada, y se le ponía normalmente una especie de parche allí, en forma de tejas, para que la sangre pasara bien a los pulmones. Pero claro, estos niños tenían insuficiencia pulmonar y no corrían como los demás. Yo los veía que estaban más... no lograban jugar en el recreo con los otros. Y entonces esto me estuve fijando, cogí toda la estadística, empecé, y bueno, pues
trabajamos en una válvula monocúspide que la patentamos y tal, y luego la pusimos aquí en España y también en Estados Unidos. Es esta válvula, y tiene una forma de silla de montar aquí, y tiene el seno de Valsalva, digamos, del velo. Y esto sería parche y tal, y esto sería todo el ventrículo derecho. Está en una operación al corazón abierto. Entonces, bueno, pues todo esto, como siempre yo pongo la referencia por si alguien quiere consultar. Hay otra cardiopatía más compleja, que nacen los vasos en ventrículo equivocado, y hay operaciones para ello, complejas, pero bueno. Quiero decir que la sangre, yo me acuerdo de esta operación que era muy compleja, que la hacíamos en los años 80 y 90, era construir un túnel, fíjense, qué locura, con pericardio del paciente, un túnel para la sangre de la cava inferior y de la cava superior que pasaran por ahí detrás. Teníamos que quitar todo el tabique interventricular y la sangre procedente del pulmón que fuera, en definitiva, llevar, como estaba por la naturaleza equivocado, del ventrículo izquierdo salía la pulmonar y del ventrículo derecho salía la aorta, al revés. Entonces tendríamos que hacerlo por dentro, cambiar el circuito. Afortunadamente hoy día ya esto se ha superado, no hay que hacer la operación de Master, se hace la arteria switch, que es directamente por fuera, cambiar las arterias, pero claro, las coronarias también hay que cambiarlas, por eso entonces no estábamos preparados para poder hacer esto. En España, bueno, pues actualmente es una incidencia de un 8 por 1000 de los nacidos vivos tienen esta cardiopatía, y hay, en la edad adulta puede haber unos 120.000 españoles que padecen cardiopatías congénitas, ¿no? Y que hay que corregirla. De todo esto, sobre todo en los niños, el 16% eran prematuros y el 22% de niños de bajo peso. Se han operado pues, 1.609 en la última estadística del año pasado, y con 97% de supervivencia. Fíjense, un 3% solo de mortalidad, lo que ha avanzado toda la cirugía, ¿no? Esto era impensable en otra época. Pero, como dice un astronauta ruso, que bueno, los astronautas rusos y norteamericanos mantienen su amistad porque la ciencia no se deja influir, o al menos no debería dejarse influir por los problemas graves que estamos viviendo, pues dice que la vida siempre encuentra la manera de abrirse camino en los entornos más variopintos, y he querido precisamente por esto poner esta frase de un astronauta ruso. Bueno, pues resulta que 400 años después de la muerte de Servet en la bonita ciudad de Filadelfia, pues se saca la sangre del cuerpo para que el pulmón y el corazón pueda, no funcionando, se pueda operar allí con el corazón quieto, con el organismo que continúe teniendo el cerebro suficiente oxígeno, con esta máquina. Eso se hizo en 1953, ya lo he explicado en alguna ocasión, en otra conferencia, y curiosamente hoy es el Día Mundial de la Insuficiencia Cardíaca. Y en el Teatro Real, ya más bien, me llamaron y me invitaron, pero a esta hora, en el Teatro Real de Madrid, se está celebrando un acto con conferencia precisamente de esto, ¿no? Celebrando los 70 años de que nació la cirugía cardíaca, nació la posibilidad de poder operar el corazón, de poder abrir un corazón humano y dar tanta vida como se está dando constantemente gracias a haber sacado la sangre del cuerpo, llevarla por unos tubos de silicona, de oxigenadores, de dializadores, de bombas centrífugas, y todo esto lo hacemos con muchísima monitorización, con muchísimo cuidado, porque claro, esto bueno, yo me imagino que es algo así como llevar el cano, que debe ser fino también llevar el cano. Entonces gracias a esto podemos entonces meter la sangre por otras vías, esos puentes coronarios que dicen, que no es más que utilizar la mamaria interna, la arteria radial,
se saca la radial de aquí, si la otra tiene que estar bien, y eso se lleva al corazón, o las venas afenas de la pierna. Esto, bueno, se hacen constantemente en todos los hospitales y en Cádiz, por supuesto. Aquí algunas de las operaciones de corazón mías, y bueno, y esta, por ejemplo, tiene la arteria mamaria interna aquí, llevando a una zona de la descendente anterior, y la radial he conectado a esta, y de aquí va a otro lado. O sea que caminos que tenemos que buscar artificiales para seguir manteniendo la vida. Es en definitiva lo que hacemos los fontaneros, que somos los cirujanos. Y entonces yo tuve la fortuna de trabajar en 2 grandes hospitales, el Maimonides Medical Center, que fue donde se hizo el primer trasplante de corazón en Estados Unidos, y en la Universidad de Baylor, bueno, con estas figuras, y Christian Barnard, que ya he mencionado en otras ocasiones, conocí bien, y él en quirófano me enseñó algunas cosas también. O sea que esto es un privilegio, quizás porque, claro, en España en aquella época que yo terminé no había posibilidades, había únicamente 3 cirujanos que tenían su equipo muy minoritario, y no tuve más remedio que irme. Y uno de mis trasplantes de corazón, que entonces lo pongo para que vean que normalmente el registro último que hay, la mayoría están hechos por dilataciones de corazón. Pero bueno, esos son datos que no quiero a estas horas aburrirles, pero que los resultados son que en España ya tenemos más de 9.500, actualmente hoy, más de 9.500 trasplantados de corazón, impensable, ¿no? Cuando los primeros que hacíamos en el año 84 y tal, 9.500, 527 niños. Y entonces, el último registro, que es el que se acaba de publicar, pero es del 21, 300 trasplantes en un año en España y 23 niños. La supervivencia es magnífica. Fíjense que estos pacientes pueden durar meses solamente con grave insuficiencia cardíaca terminal, y sin embargo, vean que aquí tenemos supervivencia de 80%, y a los 10 años 60%, muchos de ellos son mayores ya, y claro, también. Pero bueno, en definitiva, que tenemos que estar muy orgullosos de lo que hemos logrado entre todos, cardiólogos, cirujanos, pediatras, y claro, como la insuficiencia cardíaca, hay como 700.000 españoles que tienen insuficiencia cardíaca, que están sufriendo insuficiencia cardíaca, algunos de ellos en fase terminal. Cada década se duplica el número. O sea que es un reto sanitario tremendo la insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca es que cuando el corazón ya falla, no tira, no va bien. El 5% de todas las hospitalizaciones, actuales son por insuficiencia cardíaca. O sea que tenemos muchos recursos. La asistencia circulatoria se saca toda la sangre del paciente en un aparato, se le oxigena y se le da también presión, con lo cual el paciente va a aguantar hasta veremos qué se puede hacer con él. Pero para eso hay aparatos muy diversos, la tecnología, los ingenieros han hecho posible esto, los físicos han hecho posible que nosotros podamos hacer esto. Obviamente toda la inteligencia que hay metida en esto es algo alucinante, es impresionante. Yo cada día me sorprende más todo esto. Ahí está, y como ven, la sangre siempre, aquí la sangre venosa, en el corazón derecho, más azulada, y aquí roja, brillante, preciosa, llevando el oxígeno. Esto lo hicieron los ingenieros de la NASA, cuando el presidente Obama dijo que lo de Marte había que esperar. Entonces esto eran unos ingenieros impresionantes, hicieron este aparato, y eso nos permite tener a los pacientes durante un tiempo hasta encontrar un corazón que donante. Obviamente se están sedados para que no se enteren, no sufran de todo esto. Y el registro español es que ahora pues se están utilizando asistencia ventricular, bueno, último, 263 pacientes con una supervivencia del 75%. O sea, y se hace como puente al trasplante. Eso sí quiere decir, mientras que no haya un órgano,
si no, el paciente moriría. Entonces lo tenemos en este aparato hasta que hay un donante. Lo ponemos en urgencia cero, con lo cual cualquier órgano que aparezca, cualquier órgano humano que aparezca en España, la Organización Nacional de Trasplantes lo pasa, pero claro, que sea de su grupo, que sea tal. O cuenta la recuperación. Sabemos que hay alguno que es por un problema viral o lo que sea, sabemos que si lo tenemos 5 días, 15 días al paciente, se va a recuperar la fuerza del corazón. Entonces pues le quitamos las cánulas y el paciente ya va adelante. O como terapia de destino significa definitivamente tendremos que tener el aparato. Entonces, esta es la estadística. El corazón artificial, ya por último, ya con esto vamos a acabar. Ha habido mucho progreso. Nosotros pusimos el primer corazón artificial, nos lo pagó el Banco de Santander, el Novacor en 1984, que fue el año donde empezaron los trasplantes de corazón en España, en 4 hospitales. Entonces nosotros implantamos este corazón artificial en aquella época. Y entonces hay otros corazones como la Biocor, que era muy bueno, pero ahora ya no lo fabrican. Otros corazones cada vez están poniendo de asistencia cada vez más pequeño para niños. Y este corazón, que parece un poco grande, pero bueno, se tiene que ajustar. Ese está hecho por los ingenieros aeronáuticos de la Airbus, los Airbus de franceses, junto con los cirujanos y científicos del Hospital Europeo Georges Pompidou de París. O sea que realmente se están poniendo bien y van muy bien, ya tienen una experiencia bastante buena. Y aquí tenemos registro de 450 pacientes, son carísimos, esto es una cosa tremenda, pero a medida que se van poniendo más y fabrican más, los precios bajan. Entonces, lo que estamos es, de estos pacientes que hemos visto en las imágenes impactantes, el paciente allí medio dormido y tal, hemos logrado sacar al paciente a la calle, incluso baterías que van en el cinturón y bueno, pues hemos mejorado entre todos. Yo digo, no son los cirujanos, sino son entre todos, y sobre todo los ingenieros y físicos, matemáticos, que han hecho posible todo esto. O sea que, ya lo decía hace un siglo, nuestro gran Antonio Machado, no hay camino, se hace camino al andar. Servet puso su vida, otros han puesto muchas cosas, podemos operar a niños y ahora, pues bueno, estudiar los corazones fetales de 20 días, que todavía no tienen su sistema circulatorio desarrollado del todo, pero es una maravilla ver eso latiendo con vigor para traer la vida. Entonces, yo quiero acabar con el más grande de los poetas de la antigua Roma, Horacio, que el coraje eleva la sangre de la vida al esplendor carmesí. Muchas gracias. Bueno, querido José Manuel, la verdad es que da gusto oírte hablar por tus conocimientos, tu preparación, tu variedad, porque la verdad es que tus conferencias pues siempre orientadas a tus estudios, evidentemente, pero cada vez le das un matiz diferente, con lo cual lo haces muy ameno y nos has hecho disfrutar a todos un buen rato. Enhorabuena y muchísimas gracias por tu presencia aquí, por esta magnífica conferencia, que espero que se repetirá como siempre. Muy bien, me gustaría darte como recuerdo pues el cartel de esta conferencia. La verdad es que siempre me pregunté cómo íbamos a ver lo de Aristóteles con los caminos de la sangre. Enhorabuena. Muy bien.
La Academia de San Romualdo les agradece a las autoridades civiles y militares su presencia aquí, señoras y señores académicos, y en general a todos ustedes, señoras y señores. Muchísimas gracias por su presencia. El próximo acto de la Academia será el martes 23 de mayo, a esta misma hora, a las 7:30, y va a ser una conferencia titulada La heráldica al servicio de la datación del patrimonio. Algunos ejemplos en Italia y en España. Es una conferencia que estará a cargo de nuestro compañero académico don Francisco Glicerio Conde Mora. Como digo, el día 23 a esta misma hora. Pues nada, muchísimas gracias a todos por su presencia y están todos ustedes invitados. Bueno, Pepe, la verdad es que